Capítulo 6. Una interpretación de una metafísica en Schopenhauer. En Schopenhauer podemos apreciar que el objeto y la inteligencia, o sea, el juicio o la razón, están unidos correlativamente, y por ello ambos constituyen el mundo como representación, el fenómeno, que es lo secundario a la voluntad, que es el nómeno. La travesía nos menciona que un concepto fundamental en Schopenhauer nos dice que, a mi juicio, el objeto y la inteligencia son correlativas e inseparables, que suelen existir el uno para el otro y por eso solo pueden existir correlativamente. Ambos constituyen el mundo como representación, que es precisamente la apariencia kantiana y en consecuencia algo secundario. Podemos decir que sin los juicios a priori de por medio, la correlación inseparable del objeto y la introvisión, que la introvisión la interpretamos la inteligencia al servicio de la implementación de la introvisión, nos brinda la abstracción del todo en conjunción, y esto permite ver a la voluntad en acción, que la asociamos con el nómeno, porque son las cosas en sí más allá de nuestras percepciones y conocimientos, y nosotros lo asociamos con la introvisión, que es la abstracción del todo, donde en ese todo se logra percibir la esencia de las cosas, no particularizando, sino más bien dejando que ellas se manifiesten en sí mismas, en ese vacío, como mencionamos al inicio, y hablamos del estructuralismo, luego hablamos de las ideas. Ahora pasa lo mismo en la adquisición del conocimiento, donde el sujeto y el objeto, en el medio existe un vacío que nosotros normalmente llenamos con la razón o los juicios. Sin embargo, nosotros proponemos la introvisión en ese vacío para que las cosas se vayan mostrando en su esencia. Pero Kant mencionaría, ¿no?, que es imposible ser incluso conscientes de estos a priori, porque estos a priori ya determinan el espacio y el tiempo y en la sensibilidad, que son base para la percepción y la adquisición del conocimiento. Pero la introvisión que nosotros hemos propuesto es la suspensión del juicio, y esto puede ser muy delicado para algunas personas porque vamos en contra de algo ya preestablecido por generaciones y generaciones. Pero aquí vamos a explicarlo mejor, donde dado que no podemos tener juicios sobre aquello nuevo que no conocemos, me refiero a que no podemos tener juicios sobre aquello que no existe y que tal vez en un futuro puede existir, pero está como posibilidad. Este paso es el inicio, donde se tiene conciencia de un yo que piensa y reflexiona sobre la capacidad de suspender su juicio. La finalidad de este estadio es el darse cuenta del presente, es el darse cuenta de qué es lo que piensa, de qué es lo que se piensa. Ahora, para la implementación del no conozco, se necesita de un deseo consciente que nos ayuda al primer y al tercer estadio de la introvisión. Aparte de ser una nueva interpretación y una aplicación llevada a la práctica de la famosa frase de Sócrates, solo sé que nada sé, aquí vemos cómo podemos aplicar las cosas que vemos, sentimos y pensamos y creemos, tocamos, olemos, escuchamos, degustamos, tiempo y espacio, entre otros, donde vamos eliminando todo aquello preconcebido que creamos conocer o tener certeza de que conocemos. Y esa es la parte importante de esta implementación del no conozco. Primero, nos damos cuenta de que existe un yo que piensa en la suspensión del juicio, y esto lo hacemos porque nos damos cuenta de un traspaso, de un traslado de significantes, pero ese traslado no es el que determina al yo, sino el yo es el que visualiza ese traslado. Y entonces aquí implementamos el no conozco para ir en contra de todo lo que tenemos certeza de que conocemos. Y esto para muchas personas puede resultar algo chocante, ¿no? Porque lo opuesto a la adquisición de un conocimiento preconcebido, que es desarrollo y evolución, ahora se ve como algo que no serviría y nos llevaría a un tipo de
¿cómo decirlo para que no suene tan mal? A un tipo de negación del mundo, un tipo de negación del mundo. Entonces, luego pasamos a no subjetivizar las cosas o no particularizar las cosas. Para mantenernos en este estado de introvisión inicial es necesario no individualizar lo percibido, ¿no? Por ejemplo, si tiene usted a la vista cualquier figura, se va a dar cuenta que hay bastantes cosas particulares, unas diferentes a otras, unas separadas a otras, pero no particularizamos ahí, sino las dejamos estar como un todo en conjunción. Imagínese que solo es una imagen, como una sola imagen en conjunto que está conectada todas ellas están conectadas. Y luego pasamos a la abstracción de la totalidad, y esta abstracción se da con todos los sentidos. Sin embargo, porque en el mundo en que vivimos se usa la visión como un receptor intensamente utilizado, y por ello es necesario empezar la aplicación de la introvisión por este medio, donde aplicamos las dos primeras fases que nos llevan a no individualizar lo observado, y esto hace que veamos tales cosas de forma objetiva y en una sola imagen. Y esto tiene que ser implementado por los demás sentidos. Con ello buscamos una integración de todo lo percibido para luego pasar a la consciencia. La introvisión es la suspensión del juicio, incluyendo la implementación del no conozco voluntariamente de lo que se percibe, que nos lleva a la visualización y la percepción de todo en conjunto, en conjunción, no subjetivizando objetos y procesos particulares, sino viéndolas como totalidad. En la filosofía de Kant se puede ver que el conocimiento humano se divide en dos: el fenómeno y el noumeno. El primero es la apariencia que se adquiere por medio de la sensibilidad y la razón, y el segundo son las cosas que son independientes de nuestra percepción y están más allá de nuestro conocimiento. En el fenómeno se encuentran los conceptos puros del entendimiento con sus 12 categorías, y estas son ideas que están con nosotros desde el principio y nos ayudan a entender el mundo. Estos son el tiempo y el espacio. Tiempo y espacio son dos formas a priori de la intuición y también de la sensibilidad, y la causalidad y la relación sujeto-objeto se da como estos principios a priori, mientras que el noumeno se refiere a las cosas en sí mismas, la realidad en su forma pura, más allá de nuestras percepciones y conceptos. Pero esto es mucho más complejo, mucho más profundo, donde Kant trata de estos principios lógicos, estas 12 categorías, pasa de lo lógico a lo ontológico, donde la lógica está relacionada con las cosas que existen, con la realidad, y para esto utiliza el esquematismo. El esquematismo es darle sensibilidad a conceptos, y Kant utiliza este esquematismo y menciona que existe un procedimiento que hace la imaginación para determinar el mundo para unir el concepto y la sensibilidad y algo sensible, la sensibilización de los conceptos. Pero menciona que existe una imaginación trascendental que está detrás de todo esto, detrás del esquematismo. Bien, en ambas percepciones de la realidad podemos apreciar que existen límites en el conocimiento. En el fenoménico, límite para percibir más allá de la apariencia, y en el noumeno, que ya está en los límites del conocimiento mismo, agregando que no podemos con la razón o juicio llegar a conocer lo que está más allá de esta. La voluntad es una fuerza primordial e racional que subyace a toda la realidad, que no se puede concebir la razón o juicio, y la voluntad es insaciable y siempre busca la satisfacción de sus impulsos y necesidades. Esta voluntad que nos menciona Schopenhauer es como un impulso ciego, es su esfuerzo infinito, devenir eterno, y por ello
por su constitución absolutamente incondicional A, no puede alcanzar nunca el bienestar o una situación de tranquilidad. Su esfuerzo es continuo, pero no puede alcanzar nada. Y esta voluntad es la que está detrás de todo. Es la que nos mueve y la que mueve todo. Y esta voluntad utiliza el deseo, donde los objetos del deseo son meras representaciones que la voluntad pone delante del sujeto, y con esto no solo explica que nosotros suframos por tener deseos sin fin, sino también que cuando realizamos lo deseado dejamos de darle valor y esa fuerza imparable nos presenta otro deseo. Schopenhauer nos brinda 3 vías para salir del sufrimiento que nos causa la voluntad por medio de los deseos. Una es el arte, que el genio la practica. 2 es la compasión, que el altruista la practica. Y 3 es la no voluntad, el ascetismo, el no deseo. Sin embargo, para la implementación de la introversión necesitamos de un deseo consciente, que sería un escape del sufrimiento que nos causa la voluntad o que nos causa el nómeno. Pero para entender mejor, para entrar en contexto, hay 3 ideas innatas en el hombre, según Kant, y es la idea de libertad, la idea de inmortalidad y la idea de la existencia de Dios. Pero estas ideas vienen de un problema metafísico, y que estos son anhelos del hombre. Y en este marco general existe un sufrimiento que ha sido la angustia de muchos filósofos, que es el sufrimiento de no poder llegar a la verdad. Y es que, claro, cada pensador se individualiza en su búsqueda de la verdad, usa el marco teórico de anteriores filósofos y forma un concepto, un sistema filosófico nuevo. Y es lo mismo que se hace en este texto, pero lo que propone este texto es ponerle fin a esta forma de llegar a la verdad. Nosotros lo que proponemos es utilizar aparatos neurocientíficos para estudiar la aplicación de esta filosofía contextual y ver si hay un tipo de alteración. Y si hay un tipo de alteración del cerebro, quiere decir que realmente tendríamos ya un sustento científico sobre esta nueva interpretación de la filosofía, lo que permite el desarrollo de la filosofía, lo que permite también el desarrollo de esta investigación. Bien, Schopenhauer menciona que la individualidad para él no es importante. Lo que sí puede tener algo de valor en la individualidad son los rasgos generales de humanidad. Estos no son abordados de forma específica por Schopenhauer, sin embargo se toman interpretaciones de su libro El mundo como representación y voluntad, como voluntad y representación, que aborda la cuestión humana en general, pero los rasgos generales de humanidad son interpretados como la capacidad de razonamiento, la capacidad de experimentar emociones, capacidad de relacionarse con los demás, la capacidad de dar sentido a la vida. Y en este libro interpretaremos los rasgos generales de humanidad en 2 formas. La primera, que son los pensamientos innatos, y la segunda, los valores de humanidad. Cuando hablamos de pensamientos innatos, no nos referimos a las ideas innatas de Kant, porque esas ideas innatas, que también podría aplicárselas, pero tienen un concepto en fondo teórico mucho más complejo. Pero para nuestro fin, nosotros interpretamos esto como de todo lo que fue pensado y conceptualizado. En esto también están incluidas las ideas y las creencias. Y sobre los valores de humanidad hablamos del discernimiento, del actuar y la interiorización del ser, entendida esta como una actitud de autoobservación de la realidad, donde caracterizar lo bueno y lo malo en los actos concretos que se visualizan con la ayuda de la interiorización del ser. O sea que interiormente uno conoce lo que está bien y que está mal para él mismo de manera subjetiva, pero con la autoobservación de la realidad hay un tipo de armonía en ese actuar, y va a estar en armonía o en desarmonía. Y por ello mencionamos esta interiorización del ser como segundo paso para los valores y los valores de la humanidad, por así decirlo, ¿no? Porque en toda la humanidad se ha visto, o se supone que había un cierto tipo de conciencia en el hombre que le decía que algo era bueno o era malo. Y según a eso, al mirar su alrededor y tener una autoobservación de él mismo y el mundo, hacía que
estuviera actuando armónicamente o desarmónicamente, pero incluso aunque él no sea consciente de esto, pero se daba cuenta de que habían cosas buenas y malas que uno debía hacer o no hacer. Bien, la herencia de estos rasgos generales de humanidad se dan en los pensamientos y los valores individuales que marcan un contexto histórico. Nos referimos a los grandes inventos o ideas que fueron revolucionarias, que algunas individualidades tuvieron y que fueron heredadas de generaciones pasadas. El valor que le damos a estos pensamientos y a esos valores de humanidad, como el discernimiento del actuar y la interiorización del ser, son representaciones inconscientes de la voluntad, la fuerza imparable de la que no se conoce nada, que se expresa en nuestros deseos de conocimiento y saber, en el caso de los filósofos. Durante muchos siglos la filosofía tuvo una actitud cíclica por parte de varios filósofos que consiste en arremeter sistemas filosóficos anteriores y plantear nuevos sistemas filosóficos anteriores, como una suerte de ley hegeliana de negación de la negación, que se mantuvo como herencia del pensamiento occidental, teniendo un carácter supuestamente progresivo, sinónimo de desarrollo, y con esta actitud activa la complejidad de las categorías filosóficas queda justificada. También la manifestación infinita de los mismos por el deseo inagotable de buscar la verdad del fenómeno. Entonces esto hace que nos alejemos más entre nosotros, individualizando al ser humano en grupos que comparten ciertos valores, cierto valor de un reconocimiento o sobre un pensamiento individual anterior. Por ejemplo, Kant tiene a los kantianos que siguen investigando a él, Hegel también y demás también, entonces y Marx también, y de esta forma se forman grupos y corrientes, y ese grupo también se da muchas interpretaciones del pensamiento original del primer filósofo que heredó este conocimiento. Entonces, como diría Schopenhauer, los estrechos límites de nuestra inteligencia nos parecerían a la larga tan monótonos e inspirarían un disgusto tan grande que para librarnos de ellos preferiríamos la nada, porque a nosotros separarnos tanto en grupos hacemos que estos se conviertan en una forma de existencia que, por más que estudiemos todo el conocimiento de ese pensador y lo llevemos a una reflexión diferente incluso del pensador, vamos a ver que esto es vano, y este disgusto tan grande que nos lleva a la vida misma por la acumulación del deseo, por la manifestación de la voluntad, hace que preferiríamos la nada, y nosotros tocamos esta nada porque consideramos que es verdad lo que menciona Schopenhauer, ¿no? Que por más que tengamos una vida inmortal, por tener estos estrechos límites del conocimiento, la vida a la larga nos parecería tan monótona e inspirarían un disgusto tan grande que para vernos libres de ellos preferiríamos la nada. Y esta nada la interpretaremos de dos formas: la forma ontológica, que sería la inexistencia de un objeto, pero esto sería la forma óntica, por así decirlo, ¿no? Porque la forma ontológica es mucho más compleja. La forma óntica sería entonces la inexistencia de un objeto, y la psicológica o la filosofía de la mente, que sería la ausencia de una individualidad, ausencia de un yo que piensa. Sin embargo, tomaremos la interpretación psicológica como parte de la filosofía de la mente, donde se nos dice que la nada tendría que ver con la ausencia de individualidad o la ausencia de un yo que piensa de forma individual. Esto lo hacemos con la finalidad de brindar una nueva filosofía que no acepte un yo individual, que pueda conocer la esencia, dado que nada se convierte en esta filosofía, la nada se convierte en esta filosofía en un mecanismo de escape de los estrechos límites que le determinamos a nuestra inteligencia individual. Esta forma de conocer el mundo de forma individual como una conciencia del yo individual se elimina, y vamos a pasar a un yo humanidad, pero
antes hay que hablar del yo de Kant, ¿no? El yo de Kant no es un yo como persona, sino es un yo como la capacidad de juzgar. Y ese yo como la capacidad de juzgar ya tiene predeterminado ciertos conocimientos también. Y que nosotros en el próximo capítulo, que es el capítulo 7, ya entrando en lo que es filosofía contextual, mencionamos que el estado de introvisión, en este concepto de vacío entre primero el significante, el significado, luego entre una idea y otra idea, y ahora entre un yo individual y el mundo que veo fuera. Ahí existe un vacío, pero ese vacío se alcanza con la introvisión, ¿no? Que es la suspensión del juicio, la implementación del no conozco, la no subjetivización de las cosas, la no particularización de las cosas y finalmente la abstracción del todo. Bien, vamos a entrar al capítulo 7, que estoy entusiasmado de poder compartirlo, y pueden dejar sus comentarios sobre este aspecto del capítulo 6, que tengan alguna duda. Si hay alguna falencia, por favor háganmela saber para responder, porque la fundamentación posiblemente va a estar, si es lo más viable este año, pero lo ideal es que sea el 2026, como siempre estaba planeado este libro. Bien, muchas gracias y nos vemos en el capítulo 7, que ya hablamos directamente de la filosofía contextual.